Esto fue la bomba, no solamente para los bancos y no solamente para Estados Unidos, sino para todo el sector financiero Ah. global. Si pierdo mi casa, pues ya la viví, ya finalmente no era mía, pues Claro. porque no pagué nada, prácticamente pagué. Y es que un inversionista que va a la Florida y conoce una stripper, ella le cuenta casualmente que tiene 5 hipotecas, 5 casas y un condominio. Bienvenidos a Horror Brokers Podcast, un espacio creado especialmente para brokers inmobiliarios de Latinoamérica y el mundo. Yo soy Camila Moreno. Y yo, Diego Rodríguez, sigue este podcast si quieres ver los mejores libros y los mejores personajes del real estate. Sin tanto filtro y con mucho aprendizaje. Bueno, mi Cami, hoy se viene un episodio que tenía muchas ganas de hablarlo y es algo que nosotros de nuestra época, digamos que no sentimos tanto, pero que es muy importante y que marca como un antecedente en el sector inmobiliario. Vamos a contar la verdadera historia del colapso del 2008. Antes de que arranquemos, quería saber, ¿tú ya lo tenías tan presente antes de que comenzáramos a estudiarlo para este episodio o qué? Bueno, la verdad, 2008 yo tenía 18 añitos hasta ahora. Yo estaba feliz de fiesta en fiesta, no me preocupaba el mundo. Ajá. La verdad, yo estaba tratando de recordar y no tengo muy presente que a nosotros, o sea, a mi familia, lo haya afectado puntualmente esta crisis. Y tampoco tenía presente que que el foco y los inicios estaban tan relacionados pues con la finca raíz. Pero bueno, ya después de estudiarlo, pucha, o sea, es que fue una recesión internacional que le costó al mundo decenas de millones de dólares, Ujú. dejó sin empleo a 30 millones de personas y duplicó la deuda nacional de Estados Unidos. Increíble, fue una locura. Y quiero que sepan que este episodio no vamos a hablar de economía, vamos a hablar de todo lo que pasó, que colapsó completamente todo un sistema y fue una alucinación colectiva. Quiero que comencemos a pensar en lo que pasó del 2004, que estoy seguro que eso sí nos quedó en la mente, así estuvieras emparrandada en esa fecha, Ah, y es la tecnología. obviamente sí lo que pasó con el 11 de septiembre y lo que pasó con la caída de .com. Claro. Eso realmente, sin importar qué año tuvieras, Mm. cuántos años tuvieras, realmente sí fue muy impactante. Yo me acuerdo perfectamente cuando en televisión veía todos esos episodios y eso, a pesar de que uno no sabía de economía, de finca raíz, de todo eso, eso sí marcó pues el hito y realmente fue el inicio a toda la historia que les vamos a contar. Sí, de hecho, yo también me acuerdo mucho que salí del colegio, mi mamá fue a recogernos ese día y fue como, yo no sabía nada, en el colegio no me contaron nada, pero llegó y fue como, ¿y vieron la caída de las Torres Gemelas? Y yo creo que yo en la vida ni siquiera había visto una foto de las Torres Gemelas, pero me marcó, me impactó, pero Ujú. bueno, también es todo lo que produce la media, ¿no? Exactamente, sí. Claro. A partir de eso, de lo que pasó con las Torres Gemelas, la caída de .com, Estados Unidos y la Reserva Federal, el banco, ¿qué hizo? Dijo, bueno, esto está complicado, necesitamos hacer cambios drásticos. Ve, ¿qué podemos hacer? Bajemos la tasa de interés al 1%, que es básicamente es como te regalo dinero, Regalamos. Pero, ¿sabes? regalemos dinero. Antes de eso, yo Ujú. quería contar un poquito los antecedentes que llevaron a este tipo de bajas de tasas de interés y sobre todo de desregulación financiera. O Perfecto. sea, desde la presidencia de Ronald Reagan, que fue en 1989, o sea, hace mucho, empezaron 30 años de desregulación en donde permitieron a los bancos hacer con el dinero de sus clientes las inversiones que se les diera la gana, básicamente. De hecho, pues después de la Gran Depresión había una ley que prohibía eso, pero en el gobierno de Reagan y con la llegada de Alan Greenspan, que él fue el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, empezaron a desregular todo de forma masiva y casi que protegiendo únicamente sus intereses. O sea, la historia es súper compleja porque uno va viendo cómo todo se va entrelazando y cómo realmente todos los que estaban apoyando que no hubiera regulación ni de los derivados, ni de las tasas de interés, ni del apalancamiento de los bancos, era porque se estaban lucrando de una forma fuertísima Ujú. y pues a nadie le interesaba por intereses personales hacer algo más sabio, ¿no? Claro.
de Sí, acuerdo. sí. Listo, y entonces entendiendo ya las raíces que nos has contado y Ujú, retomando por donde yo venía, entonces, ¿qué hizo el Banco Federal, la Reserva Federal de Estados Unidos? ujú. Bajemos la tasa de interés al 1%, que comience a rotar mucho el dinero, todo el mundo contento, Claro. y, pero había un problema. Los grandes inversionistas del mundo, fondos de pensiones, gobiernos extranjeros, tenían trillones y trillones de dólares y no sabían dónde invertir. Había mucho dólar, pero Ujú. ¿qué hacemos con tanta plata? Tampoco la podemos dejar quieta porque pues el dinero se va desvalorizando y la idea de la mecánica es que se vaya incrementando, ¿no? Claro. Entonces, claro, los bonos del tesoro daban muy poco, entonces Wall Street dijo, oiga, hay algo que podemos hacer y es el mercado inmobiliario americano siempre se ha mantenido muy bien, siempre ha ido al alza la valorización, como estamos acostumbrados, digamos, en México, en Colombia, el mercado americano incluso mucho mejor, con unas valorizaciones más altas, unas plusvalías más altas, y dijeron, pues venga, si ponemos todo este dinero en préstamos para que la gente compre su casa, Ujú. pues vamos a la fija. Claro, aparte que siempre hay como una concepción de que la gente protege mucho su casa porque es literal donde está tu familia, donde está tu seguridad, tu hogar, y como que el mayor miedo de la persona es que le quiten su casa. Y entonces estaba este pensamiento que de hecho aplicaba en otros escenarios, pero en este particularmente no aplicó, y es que la gente es juiciosa pagando los créditos de su casa. Claro, en el mundo las personas no pueden dejar de pagar dos cosas. Uno es donde vives, porque necesitas tener un techo, Ujú. sea lujoso o no sea lujoso, tienes que tener donde vivir. Y dos, tienes que tener con qué comer. Ok, Entonces, siempre es como vas a la fija, eh, finca raíz, sí, y pues los restaurantes, bueno o malo, supermercados siempre van a estar vendiendo porque la gente tiene que pagar claro. para poder Es sobrevivir. que esa es una de las cosas que me encanta en nuestro trabajo, que es Ujú, como, es la casa, que es tan importante, o sea, es que es ujú. tu lugar seguro. De acuerdo. Entonces, por eso es como muy chévere que nosotros ayudemos a conseguirle ese lugar a las personas, ¿no? Sí, Porque sí, finalmente es como lo más sagrado, donde crece tu familia. exactamente. Eso es chévere. Entonces, ese lugar es donde tú vas a poner la cabeza. ¿Y qué significa eso? Pues tengo que pagarlo. ¿Cómo? Ujú, Como sea, pero claro. tiene que pagarlo. Y eso lo Entonces, entendía muy bien estos de Wall Street diciendo, pues la gente tiene que vivir. Siempre hemos mantenido muy bien esto. Pues vengan, señores inversionistas, pongan ujú. la plata, prestemos plata, y comencemos a utilizarla para generar intereses sobre ese dinero. Claro, y aparte que empezaron a hacer como préstamos que ellos lo catalogaban como subprime, Ujú. que eran personas que eran las más riesgosas. Y lo curioso es que los mismos banqueros tenían incentivos para hacer para dar estos créditos subprime porque eran los que tenían tasas de interés más altas. Exactamente, Entonces, ellos querían dar subprime, pero entonces al mismo tiempo estaban dando demasiados créditos sin nada de cuota inicial, o sea, era como 99.3% de deuda sobre una casa. de acuerdo, Entonces, sí, de una acuerdo. locura. Eso fue una locura porque entonces, ¿qué pasó? Y doy un ejemplo muy claro de lo que comenzamos a ver como la burbuja inmobiliaria aquí en Colombia se habló también en una época y Ujú. que cuando mis clientes me decían, Diego, ¿será que hay burbuja inmobiliaria acá en Colombia? Y yo les decía, no. ¿Y qué pasó? Esa palabra de burbuja pasó porque cuando tú comprabas una casa en Estados Unidos con préstamo casi del 100%, Es ¿qué que claro. pasaba? Pues la gente dejaba de pagar y decía, pues bueno, pues las cuotas que pagué, Ujú, eh, era como si hubiera pagado un arriendo. Si claro, pierdo mi casa, pues ya la viví, ya finalmente no era mía, pues claro, porque no pagué nada, claro. prácticamente pagué como un arriendo. Lo que estoy pagando era de cuota. Cuando me saquen, pues me voy a vivir Sí. en arriendo y ya está, Y no por eso pasó es que tú nada. dices que era como un cajero automático más o menos, ¿no? Exactamente. Y en comparación con Ujú, Colombia, porque en Colombia no hubo burbuja inmobiliaria cuando estuvo en auge esa palabra y hoy en día pues tampoco la va a haber, es que en Colombia tú para comprar una casa tienes que pagar el 30% de crédito hipotecario, ujú, de cuota inicial, ¿cierto? ujú. Si tú no tienes una cuota inicial importante en Colombia, pues no puedes comprar una casa. Y el que la compra
va a luchar hasta el último momento de pagar hasta la última cuota porque la Ya cuota le metió inicial el es bien 30%. importante, ya mínimo es el 30% y Mm, es un monto muy significativo. y aparte que los estudios también acá en los bancos son súper, sí, son súper Estrictos. cuidadosos, Ajá, súper estrictos, o sea, si no tienes realmente la solidez y que el codeudor y que el trabajo y que, o sea, realmente analizan un montón a quién le prestan la plata, exactamente. ¿no? Entonces, Cosa que diferente no pasó en Estados que no Unidos. pasa en Estados Unidos. Entonces, Ujú. esa es la gran diferencia y tu asesor inmobiliario, quiero que la tengas muy en cuenta porque en Estados Unidos entonces comenzaron a prestar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque había mucha liquidez y funcionaba muy bien y los asesores financieros en Ujú. Wall Street cada vez que ponían un crédito hipotecario, pues ganaban dinero y comenzó ahí como la ola de nieve. Sí, yo lo que veo es que fue un caso de corrupción muy, muy Muy vasto. grande, O sea, muy en serio, grande. todos estaban ganando y yo creo que todos estaban sabiendo que había algo erróneo ahí, pero a nadie le importaba. Y pues de hecho es que todo estaba como monopolizado, ¿no? O sea, eran muy poquitos los bancos, eran muy poquitos los bancos de inversión, también Calificadoras. las calificadoras también Ajá. eran muy poquitas y estaban todas compradas. O sea, todos estaban como en esa misma, sí, Con esa misma dinámica, o sea, corrupción. el negocio Ujú, va rodando, nadie puede parar porque el que pare jode a los otros o ujú, no va a ganar plata, claro. entonces tenemos que seguir rodando. Y de cierta forma también como eran como tan poquitos y tan grandes, tenían la tranquilidad de que cualquier cosa al gobierno los iba a salvar, que fue Sí. lo que pasó. O lo que la mayoría de gente pensaba, y volvemos a la idea, es que acá la finca raíz es muy segura, entonces Ujú, vendían y vendían, no ponían créditos y no iba a pasar nada. claro. Y acá fue donde déjame complementar lo que estabas hablando de que las casas se volvieron casi cajeros automáticos Ujú, con el sistema de flipping. Y es que yo, Diego Rodríguez, compraba casas sin plata. ujú, ¿Qué hacía? Cogía y ponía, la pintaba, la ponía medio bonita, arreglaba el jardín. Si me costó $10.000, en 2 meses la vendía en 30.000, cuarenta claro. mil dólares. Es, Entonces se volvió como el cajero automático y todo el mundo sacando créditos porque como se vendía tanto y tan obvio. rápido, entonces claro, tener una casa era como un cheque de gerencia, un cajero automático. Es que desde el 96 hasta el 2006 se duplicó el valor de la vivienda en Estados Unidos. O Increíble. sea, imagínate, en 10 Ajá. años, algo que costaba 1.000 millones, en 10 años ya costaba 2.000 millones. Y aparte, y pues esto pasaba por un lado, todo el mundo quería comprar casa, las tasas estaban bajando, los precios subían y como el banco prestaba gratis, pues todo el mundo pagaba feliz. Entonces, claro, Exacto. era muy imaginario todo. Y no sé si recuerdes que ahí fue donde cogió mucho auge los programas de televisión de Flipping House, que Ajá, incluso hubo una dinámica bien interesante y divertida hoy en día que uno piensa, mucha gente dejó de trabajar en lo que fuera, si eras abogado, decía, oiga, voy a comprar una casa con cero plata, la pinto, la arreglo y la vendo y gano mucho más claro. que trabajando todos los días. Entonces la dinámica fue tan grande que hasta salieron programas de televisión y todo comenzó a moverse en torno a eso. Claro, y eso es un negocio que yo creo que hoy en día muchas personas también sueñan con hacerlo, pero, o sea, creo que toca pensarlo muy bien para hacer el tema de flipping, ¿no? Muy bien. Yo Ajá. conozco par de clientes que me dicen, no, mira, es que yo compré este apartamento y le metí 700 millones y ahora lo quiero vender 1.000 millones por encima. Y es como, no, esto ya no funciona tanto Sí, así. ya no va a pasar tanto. Porque Ujú. sí, o sea, por un lado tuvieron que haberlo comprado a un muy, muy buen precio para que realmente les diera ese negocio. Y por otro lado, la gente tampoco paga tanto las remodelaciones porque finalmente no están hechas al gusto de la persona. Exactamente, Ujú, eso es un tema bien delicado ujú. y muchos apartamentos o casas que hemos visto acá en Colombia que hacen esas remodelaciones gigantes, súper lujosas, que le traen el piso de no sé dónde, la pared egipcia, y que finalmente dicen, no, es que esto me costó tanto, y es como si no le hubieras invertido esa plata, te diría, mejor estás intentando cobrar algo que nadie te lo va a pagar Sí, y eso se llama como sacar la propiedad del valor de mercado. Es claro. como le invertiste oro a tu propiedad y Ujú. nadie te quiere pagar ese oro. Pero yo creo que es porque todavía hay como rezagos de esa cultura, de esa época en Total, la que sí ajá, era súper buen era negocio. súper buen negocio. Ujú, Y entonces, en ese momento, en el 2008, que se comenzaron a dar créditos, todo el mundo ganando, comprando, vendiendo propiedades, una locura.
había un auge y una euforia total, Ujú. y el que comenzara a decir, oye, esto hay algo raro, Sí, esto no está pasando, esto no puede ser que pueda mantenerse sobre el tiempo, hay algo como que y no como estaba que funcionando todos lo muy bien, callaban. ajá, y era Ujú. como, oye, cállate, no Sí, digas nada porque mira que está funcionando, estamos hablando de propiedades, esto nunca se va a acabar y deja de hablar tanto porque puedes joder la fiesta, ¿no? sí. De hecho, hay un documental que se los recomiendo a todos, se llama Inside Job, en el que es como un documental que se hizo en el 2009 y en el que entrevistan a todos los actores influyentes en ese momento y les preguntan como, ¿y usted por qué no dijo nada? Y todos como, no, pues todos se hacen los locos Ujú. realmente, pero muestran como si había muchas personas que evidenciaban lo que estaba pasando y realmente todo el mundo callados, se hacían los locos, no me interesa, y luego mostraban todo lo que esas personas estaban ganando a costa de lo que estaba sucediendo. O sea, es que sí, Exactamente. sí fue una corrupción terrible. O sea, tanto que imagínate, el gobernador de la Reserva Federal renunció en agosto del 2008. O sea, en el peor momento de la crisis. Y la excusa que da el tipo cuando le preguntan como usted por qué renunció en este momento es como, no, es que tenía que corregir un libro de texto de la Universidad de Columbia súper importante. Y es como, pucha, No, mucho ya, sí, ya descarado. te la olías, ya sabías que eso iba a ser un desastre. Obviamente, sí, o sea, y hay en serio muchas historias de estos personajes que se nota que estaban era tratando de sacar partido a Ujú. toda costa. De hecho, está el de Chuck Rines de Citibank, que decía, tenía un dicho que se volvió como histórico y que decía, debemos bailar hasta que se detenga la música. De acuerdo, O sea, básicamente todo el mundo se estaba cayendo alrededor, pero ellos se hacían los locos los y se hacían locos. los que nada estaba pasando y hasta que pudieran sacar el último centavo, Ujú. no les importaba. ¿Cómo comenzó la historia entonces, Cami? Entonces los bancos comenzaron a prestar y a prestar y a prestar hipotecas, pero la tasa de interés era muy bajita. Claro. Entonces los bancos decían, sí, hay mucho dinero, lo estoy poniendo muy rápido, todo está bien, pero estoy ganando muy poco. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a vender esas hipotecas a fondos de inversión, a Ujú. capitales extranjeros, diciéndole, oiga, yo no quiero ganarme esta plata, ¿sí? Este ya no va a ser mi negocio, gánese usted esa plata y armaban paquetes, Que son los famosos CDOs. los que se llaman, ¿no? Los que se llaman CEOs, que se volvieron muy famosos y básicamente la explicación lógica que hacen es como si fuera una salchicha. Entonces, Okey. ¿qué habían? Los CEOs eran hipotecas buenas con clientes muy calificados, lo Ujú. que llaman triple A, e hipotecas muy malas con clientes cero calificados que metían a una bolsa, la revolvían y la vendían como si fueran calificados. Ajá. El ejemplo de la salchicha es, coges un animal, coges el lomo, la mejor carne del animal, coges los restos de los animales que no sirven Las para nada, vísceras. las mezclas completamente y la vuelves una salchicha que tú la ves en el supermercado completamente divina, espectacular, que seguramente vas a ver muy rico, Ujú. pero que al final lo que te estás comiendo, pues no es lo que tú pensaste que estabas comprando. Claro, y pues esto también, obviamente las calificadoras de riesgo eran las responsables de verificar que sí estos fondos sí iban a tener una calificación triple A, es porque realmente eran triple A, pero también se vio mucho, pues mucho fraude ahí, ¿no? Que las calificadoras de riesgo como que les pagaban y ellas se quedaban calladas y ponían la emisión que quería realmente el cliente. Exactamente, y sobre todo había dos calificadoras de riesgo, una que se llama Moody's y otra que se llama SIP, Standard que and Poor's, fueron sí. como Standard Poor's, que realmente se sabían y eran las principales autoras de todo esto, y es como, oigan, el negocio está hoy en día en calificar esos CDOs, Ujú. ¿cierto? Entonces los bancos me están entregando CDOs, yo los tengo que calificar bien porque si no los califico bien, pues el banco no me los va a entregar a mí, sino los va a entregar a otra calificadora. Claro, es Entonces que prefiero calificarlos bien. no Es tenía finca sentido. raíz, eso no va a pasar nada. Yo me Ujú. hago el de las gafas, chuleo que son triple A para que se las puedan vender a los inversionistas. Es Y estaban calificando basura literalmente ujú. como si fuera oro. Es que no tiene sentido que los mismos clientes, o sea, ellos tienen que calificar el producto de quien les está pagando por calificarlo, ¿no? O sea, Ujú. eso no tiene ningún sentido Sí, desde la lógica del sistema.
era una locura, incluso después en la investigación, cuando pues pasó todo lo sucedido, encontraron correos electrónicos que decían, podríamos calificar una vaca con una nota triple A si nos pagaran lo suficiente. Ah, pucha, ¿eso decía Acá el correo? literal decía eso, es Ajá, como, no me importa qué viene ahí, ajá. yo le voy a decir que es triple A porque había mucho, pero mucho dinero de por medio y nadie quería dejar de ganar. ¿Y Era impresionante. y sabes cómo se defendieron? ¿Cuál fue el argumento con el que se defendieron cuando llegaron ya los juzgados, ya después de toda la crisis? ¿Cuál fue? Llegaban y les decían como, ¿y ustedes por qué calificaron esos triple A? Decían, no, pero es que esa es mi opinión. Eso solamente era mi opinión. Yo puedo opinar lo que yo quiera. No tenía, o sea, como escudándose totalmente de su Sí, responsabilidad. no había como una regulación, no había como un paso a paso para decir sí, sí puedo decir si está bien o está mal, o simplemente, Ujú. sí, sí, aguanta, aguanta, sí, triple A, sí. No, es que era demasiado fraude. Cami, déjame contarte una anécdota que incluso salió en la película de Big Short y en una escena famosa basada en la realidad de lo que estamos contando. Y es que un inversionista que va a la Florida y conoce una stripper, ella le cuenta casualmente que tiene 5 hipotecas, 5 casas y un condominio a Qué nombre de ella, locura. que las consiguió todas sin dar un solo peso Ajá, y no que sin verificar papeles, sin verificar nada. claro. Entonces, cuando el inversionista le pregunta, oye, ok, buenísimo, te felicito el progreso que has tenido, pero ¿qué pasa cuando las tasas de intereses suban? Porque las tasas son variables, ¿no? Y Sí, ella es como, ¿cómo así? No ujú, entiendo nada de lo que me estás diciendo. no ¿Va a tenía ni idea. subir? No tenía ni idea que eso va a subir. Ujú, Y ahí es donde el inversionista dice, ¿cómo puede ser que una stripper eh, que no gana lo suficiente ujú. Y pues que tenga tiene ingresos tampoco que están ni siquiera registrados en ninguna parte, ¿no? exactamente, Ujú, que no gana lo suficiente, que no tiene un sustento documental donde digan, ella puede pagar porque puede, esto, tiene 5 casas y es dueña ya de un condominio, algo está qué pasando. loco. Sí, en esa película muestran varias escenas así, ¿no? Que es Ujú. como que la gente no tenía información de nada, o sea, Claro, sí, es que les simplemente es, vendían una oye, quiero casa. comprar una casa, bueno, toma, Ujú, ve y la compras. Y es como, bueno, perfecto, sí, chao. Ajá. sí, de hecho en el documental que te cuento, Inside también muestran una señora latina que compró su casa y que ella tenía en mente que tenía que pagar $3.000. Y cuando llegó el primer recibo del banco de lo que tenía que pagar, era 5, o sea, de cuota, ponle, era $5.000. Y fue como así, a mí nadie me avisó esto, no tenía ni idea. Y fue una irresponsabilidad de su broker que no le comunicó bien cómo es que iba a ser el negocio. Claro. Y Y ahí es entonces donde ya hablamos de la honestidad de los brokers, ¿no? claro, pues de todo el mundo en Ujú. general. O sea, yo en serio ayer viendo ese programa decía, pucha, ¿hasta qué punto hemos llegado como sociedad en el que si a mí me conviene algo, pues lo voy a hacer y si yo estoy ganando y si estoy feliz, pues lo voy a hacer sin preocuparme en qué le puede pasar al resto del mundo, ¿no? O Ajá. sea, Sí, de acuerdo. Y llevado al ejemplo del mundo de la finca raíz, de real estate, acá lo que pasa es eso, hay asesores inmobiliarios que venden sin importar qué pueda pasar a futuro o qué está ujú, pasando en el presente, tratándole de ocultar. claro, Asesores inmobiliarios que saben que los documentos de la propiedad no son acordes a lo que debería ser para llegar a un fin de una escrituración, saben que pueden tener embargos, etcétera, ocultan información, el propietario, el comprador, el broker sabe que el comprador quiere una propiedad que haya cero ruido, que tenga buena iluminación, lo que sea, y ocultan ese tipo de situaciones la- diciendo la propiedad perfecta, está la propiedad ajá, perfecta para ti. sí. Entonces es eso, desde ahí comienza la corrupción y entender que La típica todo, de How I Met Your Mother, ¿tú lo has visto? Sí, exactamente, que ajá, compran tal la cual, propiedad y es como, van un sábado y divino todo, y después van entre semana y es como, si acá está la planta de tratamiento y huele horrible todo el tiempo. es Y como que terrible, obviamente no tenían ni ajá, idea. exactamente. Más o menos eso era lo que estaba pasando acá. Todo el Sí. mundo sabía lo que estaba pasando, Ujú, todos los involucrados, todo el mundo ganando mucho dinero, pero todo ujú. el mundo callado, no digan nada, porque igual el que hable acá, todo esto se va a caer, se cae este negocio. Sí, sí, sí. Bueno, yo quería contarte algo que también pasó, o sea, estaba todo este caos surgiendo, ¿no? Toda una burbuja inmobiliaria terrible, créditos baratos, la gente
pidiendo plata prestada sin control. Y por otro lado, llegó AIG, empresa de seguros, y ellos empezaron a vender las pólizas de cumplimiento crediticio, que funcionaban como una póliza de seguro para la gente que compraba un CDO. En caso de que ese CDO Ujú, fallara, pues AIG le pagaba su póliza. Pero ¿qué pasaba? Eso estaba bajo un modelo que se llaman los derivados. Y ujú, los derivados significa que la gente puede apostarle como a supuestos. ujú. Entonces la gente le apostaba, o sea, no le apostaban simplemente al CDO que yo tenía, sino le apostaban a que el CDO que tiene Diego se va a caer. Ujú. Entonces AIG empezó a vender estas pólizas y se le vendían a Diego que tenía el CDO y a Camila y a Juan, a Pedro, que le apostaban que el CDO de Diego no iba a funcionar. Era dinero gratis para EIG, que Una decían, locura, claro. gano por poner la hipoteca, gano por el que está Ujú, diciendo que esa hipoteca no funciona, todo el mundo me está pagando y yo feliz. claro. Y, Y cuando llegó la bomba, todo ajá, el mundo llegó a reclamar y obviamente pues AIG se derrumbó completamente, lo no, que seguro no va a pasar con nuestra aseguradora de seguros mundial, no, que pues hoy la gente bien inteligente, como en esa época los que decían, oiga, voy a asegurarme para cuando haya una crisis económica, voy a apostar y asegurarme con AIG de que si hay esa crisis económica, yo que pienso que la va a haber, compro mi seguro para protegerme sobre eso. ujú, Y muy inteligente hoy en día el que compra ese tipo de seguros, que hoy ya es como una norma general que la gente en Colombia y en México ya sabe que los seguros son súper importantes, y tener una aseguradora como Seguros Mundial que protege nuestro hogar, ya sea por cualquier siniestro, el de Vive Tranqui, que inundaciones, que sistemas eléctricos, todo eso que nos puede pasar en la casa, que claro. puede acabar literalmente con nuestro patrimonio, porque nuestra casa es la inversión más grande que hacemos ahí. Tenerla asegurada con Seguros Mundial y Vive Tranqui, pues es espectacular. Ese seguro realmente se los recomiendo mucho. Tú que eres asesor inmobiliario, habla con tus clientes de este seguro de Vive Tranqui, que les da la garantía y la tranquilidad de que su hogar va a estar muy protegido. Y tú, asesor inmobiliario acá en Colombia, utiliza ese seguro, que fuera de eso que le das el mejor consejo que le puedes dar a un propietario, vas a ganar una comisión y seguro, menciona Horror Broker, que vas a tener un regalo más especial. Claro, es que ahí es donde uno ve la diferencia entre diferentes tipos de compañía, ¿no? Estaba AIG, que en ese momento era también pensando en dinero En dinero, únicamente y aprovechando en, también a ver qué puede sí, coger de todo lo que está y están pasando. empresas mucho más chéveres como Seguros Mundial, que sí, la recomendamos 100%. De Pero sí, acuerdo. imagínate entonces esto estaba pasando y los mismos de Goldman Sachs, que eran los mismos que estaban sacando y vendiendo estos CDOs, también le apostaron un montón a comprar los pólizas de cumplimiento de AIG contra sus mismos CDOs, ¿no? O sea, qué Ujú. loco, como que Muy es como loco. yo te vendo algo, pero también apuesto a que ese algo que te estoy vendiendo va a fallar. Entonces, claro, había un conflicto de intereses fuertísimo y de hecho en una de los juicios que estaban entrevistando a los directivos de Goldman Sachs, el juez está obviamente histérico y les dice como hay correos en los que se ve que ellos decían estos CDOs son pura basura y otros correos que decían nuestra principal prioridad es vender estos CDOs. Y Sí, entonces sí, sí. el juez les decía como, ¿y usted cómo podía tener esas dos formas de vista como tan contrarias? Y obviamente todos decían como, no, pues era mi opinión y pues de pronto sí era inmoral, pero no era ilegal, ¿no? Exactamente. Entonces hay una línea ahí muy delgada en ese tema. Y entonces, ¿qué pasó? Comienzan los embargos. El castillo de naipes para abajo, se Claro. cayó. La gente no paga, la gente como, ¿dónde vamos a irnos a vivir? Se comienzan a desocupar las casas porque los bancos comienzan a recuperarlas, casas vacías, los bancos sin recibir nada de dinero, Claro. los fondos de inversión diciendo, ¿qué vamos a hacer? Esto es un desastre, no había plata por ningún lado, con barrios enteros, condominios enteros, ciudades incluso enteras completamente desocupadas, los No, qué bancos locura. pagando servicio, impuestos de todas esas propiedades, una locura completamente. Y Total. el primero que cayó fue, Bueno, Lehman Brothers anunció bancarrota de un momento a otro. O sea, de hecho, Lehman Brothers habían comprado otro banco que era un banco más chiquito, Bear Stearns, ajá, y Lehman Brothers lo compró y al mes, quebrado, bancarrota, ajá, total.
Y esto fue la bomba, no solamente para los bancos y no solamente para Estados Unidos, sino para todo el sector financiero Ajá. global, porque pues todos tenían acciones de ellos, todo, sí, era Sí, como, Lehman Brothers era intocable, o sea, era como los ujú, magos financieros de esta gente sabe lo que está haciendo, acá es sí. dinero confiable. Y ahí fue donde se empezó a ver la bomba a nivel global. Estas escenas que yo creo que todos las hemos visto de la gente gritando, sacando las cajas así en Ujú, sí. en los bancos, así en Wall Street. Ujú. Y pues ahí fue el crisis no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Claro, ahí fue cuando Lehman Brothers expuso al mundo Ujú. de que estaba lleno de hipotecas tóxicas que no servían para absolutamente nada. Todo se puso en evidencia. ¿Y qué, Y, y y qué todo el pasó? mundo quería sacar la plata y no había plata. Claro, entonces todo el mundo yendo a los cajeros, al Claro, banco, quiero mi plata, las propiedades no valían absolutamente qué nada, locura. nadie quería comprar propiedades, obviamente, ni tenía cómo, y entonces Lehman Brothers llama al gobierno pidiendo el rescate. Claro. Y acá ocurrió un momento histórico, algo que Ujú, Estados Unidos no hacía normalmente, que era decir no, porque ujú. Estados Unidos ahí dijo, oiga, si yo lo rescato a ellos, donde fue muy evidente que lo que hicieron fue comprar ese tipo de hipotecas, donde ellos sabían que estaban haciendo ese tipo de malas Prácticas, prácticas, sí, que sabían que eso iba a pasar en algún momento. Yo no voy a coger de mi dinero rescatarlos, porque o si no cualquier persona, cualquier empresa puede hacer malas prácticas y decir, oiga, rescátame, y eso no iba a pasar. claro. Y cuando pasó eso, que Estados Unidos le dio la lección a Lehman Brothers, todo empeoró, Sí, claro. porque era como, ah, bueno, Lehman Brothers lo van a rescatar y bueno, vamos a tener algo de oxígeno y vamos a Rescataron a avanzar, todos. y todo empeoró. Y entonces, Cami, ahí hubo algo que comenzó a sentirse muy raro, porque a su vez la que tú estabas hablando, la aseguradora AIG, también quebró por lo que tú mencionaste, porque Ujú. pues estaba jugando por los dos bandos, y Sí. definitivamente todo el mundo el que le apostó que eso iba a pasar comenzó a pedir, oiga, Ujú. dame mi seguro porque Obvio. yo te dije que si eso pasaba me iba a afectar, comienza a pagarme. Y eso fue muy grave, porque AIG sí no se podía quebrar y Estados Unidos lo sabía, porque ahí estaban todo el fondo de pensiones de los maestros, de los policías, aerolíneas, De todos los todos. trabajadores de Estados Unidos. Y ahí, irónicamente, Estados Unidos se dio cuenta de, oiga, dejé quemar Lehman Brothers, pero tengo que salvar a AIG. Dimos una lección, pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Nada, salvó a todos. Me toca salvarlos, Goldman y sacó Sachs, 85.000 millones de dólares y comenzó a pagar 85. para salvar esto. Y ahí fue cuando hubo una hipocresía total, pero era necesaria para volver a rescatar y a salvar la economía y comenzar a, a surgir Claro. nuevamente. Lo triste es que realmente los que pagaron los platos rotos, pues fue obviamente la gente con menos recursos, Ajá. porque toda esta gente que se lucró de toda esa actividad ilegal y fraudulenta, pues salieron casi que lavándose las manos felices. Sí, finalmente los Mm. que ganaron todo ese dinero, como tú lo mencionas, a nadie metieron a la cárcel, todo el mundo fue rescatado, los bancos fueron rescatados, esta gente pues se gastó todo ese dinero, pero pues nunca lo tuvo que devolver, y fue como un auge como, ok, fue una crisis dura, nos pusimos muy nerviosos, Sí, hubo correos electrónicos muertos de la risa, todo el mundo hablando, no sé qué, de lo que estaba pasando, pero nada fue ilegal. Entonces, como nada fue ilegal, no exacto. hubo como poner penalizaciones ni absolutamente nada. Por el ejemplo de la vaca, es que acá podemos calificar a una vaca con triple A, porque ¿quién me puede decir a mí dónde está escrito que una vaca no la puedo calificar como triple A? Claro. Y es que también había como un tema que muchos alertaron y era que daban incentivos para que la gente precisamente vendiera esos créditos que sabían que eran malos, calificaran calificaran, sí, mal a los productos y no había ningún tipo de consecuencia. Y Exactamente. eso fue lo que pasó. Y bueno, ahí se comenzó a recuperar muy bien la economía, no tan rápida, porque la gente aprendió de sus errores, aprendió de que
cuando se puede avanzar tan rápido es porque algo negativo puede pasar. Aprendieron los bancos y los fondos de Ujú. inversión que no podían prestar dinero tan fácil porque lo fácil se va a volver después muy complicado. Las tasas de intereses pues ya se pusieron muy competitivas, ya las personas no pueden comprar con cuotas iniciales cero, sino ya hay una cuota muy representativa, hoy en día del 10-20%, que ya la gente valora mucho. Ya los estudios de riesgo pues son mucho más amplios, estructurados, Ujú. y ya eso hizo que la economía, por lo menos de la finca raíz, que es lo que nos trae a nosotros acá a este podcast, se mantenga muy bien. Y esas burbujas inmobiliarias que antes se hablaba mucho, ¿será que hay burbuja inmobiliaria? Ya nadie volvió a tocar ese tema, ya la burbuja inmobiliaria, la palabra burbuja ya no volvió a existir. Sí, Y si bien las propiedades por las situaciones económicas pueden valorizarse más o un poquito menos, siempre va a ser muy estable, y sobre todo en México y en Colombia, que son nuestra principal audiencia, pues pueden decirle a sus clientes pues que realmente es una buena inversión. Hay claro, inversiones que pueden generar mayores rentabilidades, sí, pero claro. pues los riesgos son mucho más altos. Ujú. El sector inmobiliario pues es muy Es un estable. sector conservador finalmente. Exactamente. Bueno, pues entonces la lección que nos llevamos hoy es que si alguien te ofrece una rentabilidad increíble con cero riesgo y casi que sin crédito, huye. Y si ves un stripper que tiene 5 casas, vende sus acciones. No, mentira, no, las strippers puede ir bien. Sí, 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 pero sí. no, Pero si ves algo sospechoso, sí, sospecha. sí, sí, si hay algo que te ofrece mucho, hay algo raro, no es Sí. normal. Como dicen, de eso tan bueno no dan tanto. Exactamente, Muy exactamente. colombiano ese Sí, dicho. sí, 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 pero es cierto. Sí. Bueno, nos encantó tenerlos acá nuevamente. Esto obviamente, como siempre, nuestros podcasts son un abrebocas a un tema que es mucho más amplio, que Ujú. hay de donde mucho más profundizar. Revisen, estudienlo. La crisis, esa crisis da muchos aprendizajes y muchas lecciones que uno puede tomar para uso propio o para nuestros mismos clientes. Sí. Así que compartan ese episodio con sus amigos, familiares, colegas, clientes y por favor síganos. Campanita, campanita, campanita. Recuerden que Horror Brokers estamos en México, estamos en Colombia, somos más que un podcast, que una revista, que eventos. Acá traemos mucha información. Tú que eres brokers, síguenos en nuestros diferentes canales, síguenos en Instagram, que siempre tenemos cosas importantes que darles.